Vamos ya por unas cuantas noticias sobre el Real Madrid. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a estas noticias sobre el Real Madrid. El equipo blanco juega contra la Roma en la Champions League en su primer partido. Por supuesto, ha habido ronda previa de ruedas de prensa, han hablado futbolistas y ha pasado muchas cosas que merece la pena que analicemos en este vídeo. Pero eso sí, antes de empezar, si aún no lo has hecho tengo que pedírtelo, que si no lo haces, que te suscribas al canal, que lo puedes hacer justo aquí debajo para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda actualidad en el mundo del fútbol. Vídeos como este y vamos que... Empezamos hablando del Real Madrid, que por supuesto se ha entrenado antes de jugar ese partido de la Champions League contra la Roma. El entrenamiento previo antes de ese gran partido, que será su debut justamente en el Estadio Santiago Bernabéu esta temporada en la Champions League contra el equipo romano. Recordemos que la Roma llegó a semifinales, el Real Madrid a la final. Puede haber sido la final del año pasado, pero finalmente el Liverpool fue el que eliminó a la Roma. Y lo he dicho, el Real Madrid entrando con toda la plantilla. Comentar que de cara a ese partido habrá 360 agentes policiales disponibles en el Bernabéu para conseguir evitar cualquier tipo de problema entre ambas aficiones. Viajan en torno a 1.600 aficionados de la Roma para ver ese partido en directo en el Bernabéu. Y Di Francesco de momento no se confía con este Real Madrid. Estas son las palabras del técnico italiano de la Roma. Dire che sia migliore o peggiore non mi sembra corretto e giusto in questo momento. Siete tutti molto frettolosi nel volere i giudizi, non solo in Italia ma anche in Spagna. Dico solo che questo Real a me piace e in più ha senso, a me piace tantissimo, l'ho dichiarato anche pubblicamente l'altro giorno in un'intervista. Credo che sia un giocatore, il futuro un po' del Real, per qualità tecniche, per un insieme di cose. Non è Cristiano Ronaldo per caratteristiche, ma è un giocatore che lavora sia benissimo per la squadra che per i compagni e per quello che ha, per la qualità di gioco che esprime. Che io penso che il Real nella sua vita calcistica si sia fatto riconoscere come Real, non come Real Ronaldo, sono convinto di questo. Per quello credo che andrà avanti sempre con grande successo come ha fatto anche in passato, mi auguro non domani. Eso decía Di Francesco sobre el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo. Y hablando de Cristiano Ronaldo, recordemos que Antoine Griezmann dijo justamente hace unos días en el diario AS que estaba ya sentado en la mesa de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi, que ya estaba a la altura de Messi y de Cristiano como mejores jugadores del mundo. Lo dejó bastante claro en esa entrevista. Aún así dijo también que le quedaban por mejorar, pero reconoció que estaba ya de tú a tú mirándose con ellos. Y Sergio Ramos, que yo creo que se la tiene guardada después de aquella foto que subió el propio Griezmann con la Supercopa, con Sergio Ramos poniéndole la corona, pues ha llegado Sergio Ramos y le ha contestado un tremendo zasca a Antoine Griezmann. Esta es la respuesta de Sergio Ramos. Atención. Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? La ignorancia es muy atrevida, ¿no? Es cierto que yo cuando escucho hablar a este chaval, pues me acuerdo, ¿no? Mucho de los Totti, de Buffon, de Maldini, de Raúl, de Xavi, de jugadores de Iniesta, de Iker, jugadores que han ganado todo, que están repletos de títulos en su casa y ninguno tiene un galardón como el Balón de Oro. Por lo tanto, cada uno es libre, ¿no? De opinar y de expresar su opinión, pero yo creo que se debería, ¿no? De dejar aconsejar por su entrenador, como el Cholo, por jugadores de su equipo como Godín, como Coque, que reúnen también ciertos valores que yo creo que le vendrían bien, ¿no? Zasca increíble de Sergio Ramos, ¿eh? Yo creo que se la tenía guardada y es que la pregunta la estaba deseando para tirarse a por él. Compara a Griezmann con otro grande futbolista y le pide que incluso busque consejo en Coque o en el Cholo Simeone de cara a no decir este tipo de cosas. Así que rajada de Sergio Ramos, palo contra Antoine Griezmann, ¿eh? Sin ninguna duda, no lo podemos obviar. Más allá de eso, Sergio Ramos también me ha hecho mucha gracia que le han preguntado en italiano y iba a contestar, pero se ha quedado como un poco... Mira, fijaros. Lo avete fatto dopo i primi suoi 2 gol con la Juventus domenica scorsa? Bueno, yo, ¿qué te voy a decir de Cris, no? Parecía que te había entendido, pero no te había entendido ni la mitad, pero bueno. A veces el italiano tiene su confusión, ¿no? Pero... Estuvo bien ahí Sergio Ramos y todo hay que decirlo. Además de eso también hay un problema en el Real Madrid con el caso de la portería. Decir que de momento no sabemos quién es el portero titular de este Real Madrid. Ha jugado 2 partidos Courtois, 2 partidos Keylor Navas, lo que va de Liga, y por supuesto no sabemos cuál será el elegido. De momento Lopetegui se mantiene en sus 13. No voy a decir absolutamente nada al respecto. Lo único, voy a reiterarme en lo que os he dicho siempre, que tengo la sensación que tenemos unas magníficas soluciones en la portería y que tomemos la decisión que tomemos, seguro que vamos a acertar. Esas son las palabras de Lopetegui. Por supuesto le han preguntado por el estado anímico de Keylor Navas. No ha jugado los 2 últimos partidos oficiales del Real Madrid y se habla de que puede que esté enfadado con el equipo blanco. ¿Está enfadado o no Keylor Navas? Pues parece ser que no. Se encuentra muy bien, compitiendo, entrenando a tope como es un luchador, un competidor, y está haciendo lo que esperábamos que iba a hacer y va a seguir haciendo durante la temporada, luchar y competir, al igual que sus compañeros de puesto.
Ahí tenemos las palabras del propio Lopetegui, dejando claro que no, que Keylor Navas es un trabajador innato. La verdad que es que no se le puede negar que Keylor Navas es un crack y siempre ha hecho todo lo que ha podido, siempre ha trabajado todo lo que ha podido para ser pues un profesional ejemplar. Dentro de este Real Madrid hay un caso llamativo, como es el caso de Isco Alarcón, el documental En el corazón de la 13ª, que se publicó esta misma semana, se compartió esta misma semana a través de Real Madrid TV. Vimos como Isco Alarcón dijo que prefería ganar una Copa del Rey antes que tantas Champions, porque había ganado muchas Champions y por supuesto la copa que tenía ya había caducado porque había cambiado de rey. Pues bueno, le han preguntado a Sergio Ramos, ¿realmente quiere Isco ganar más Copas del Rey en vez de Champions? Pues ha dado un palito al Barça, cuidado. Champions en un palmarés, por lo tanto hay que darle ese valor. Yo creo que más que un comentario con cierta ironía, pues está seguro que Isco y cualquier jugador de esta plantilla prefiere, yo diría que incluso una Champions por 3 Copas del Rey, ¿no? Fíjate lo que te digo. Dice que prefiere ganar una Champions en vez de 3 Copas del Rey, o sea que haciendo alusión clara al Fútbol Club Barcelona, que ha sido campeón de Copa en las últimas campañas, ¿no? Un poquito ahí Sergio Ramos la tira como calladito, ¿no? Con la media sonrisa, pero la tira rumbo al Barcelona. En este Real Madrid hay un problema con el caso Vinicius porque no ha sido inscrito en la Youth League. No va a jugar con el juvenil esa competición y por supuesto a Lopetegui, pues ahora cuando juega el Real Madrid de Europa le queda solamente una opción, que es convocarle para la Champions o no convocarle. De momento Lopetegui pide calma con Vinicius y también le han preguntado por Mariano Díaz. ¿Cuándo va a entrar al Real Madrid? Pues estos son los planes de Lopetegui con ambos futbolistas. Mariano es un jugador desde que ha llegado habitual en las convocatorias y evidentemente si está en la convocatoria pues en cualquier momento puede formar parte del 11 inicial o entrar a participar y ayudarnos. No tenemos ninguna duda que nos va a ayudar muchísimo durante toda la temporada. Y de Vinicius ya me he manifestado muchas veces, es un chico muy joven que está compitiendo muy bien en el Castilla, que está entrenando con nosotros y cuando entendamos que nos puede ayudar y va a ser bueno en ese momento, pues decidiremos lo que tengamos que decidir, pero nada más. Lo deja claro, parece que Mariano ya ha jugado de la primera plantilla y Vinicius sigue poco a poco en ese proceso de adaptación, en ese proceso de aclimatación al Real Madrid, de cocción, como dijo Julen Lopetegui. Además también Sergio Ramos le han preguntado por algún consejo que le dé a Vinicius Junior y esto es lo que ha dicho el capitán del Real Madrid. Pues un futuro por delante prometedor, ¿no? Él va a ser el que va a marcar sus pautas y entre el Real Madrid y él mismo pues deben, ¿no?, de ir allanando un poco el terreno y no meterle presión al chaval porque sigue siendo muy joven y necesita todavía ese periodo de formación. Esas son las palabras de Sergio Ramos en este Real Madrid que afronta ese partido contra la Roma. Estaremos pendientes a ver qué tal le va. Por cierto, Pedro Guilherme, jugador del Fluminense, jugador que interesaba al Real Madrid, delantero, se ha lesionado el ligamento anterior, no se sabe cuándo estará de baja, pero se oscila que puede estar hasta 2019 sin volver a los terrenos de juego. Este delantero que quería fichar por el Real Madrid de momento se lesiona y se complica un poco su fichaje con el equipo blanco. Aunque para complicación en el Real Madrid, y con esto cerramos, es la de Lucas Zidane, la gran preocupación, el gran problema de Florentino Pero de momento Lucas Zidane sigue perteneciendo a la primera plantilla del Real Madrid, aunque es cierto que le están bajando con el Real Madrid Castilla. Le queda un año de contrato y tras la salida de Zidane, que fue un poco traumática para el Real Madrid, pues por supuesto parece que no quieren renovarle y tampoco consideran que el portero haya hecho méritos para seguir en el Real Madrid. Le buscaron equipo, no lo consiguieron, se puso en la foto de equipo que se hicieron esta misma semana y el caso de Lucas Zidane pues está llamando mucho la atención a ver qué pasa con el portero actual del Real Madrid en busca de un nuevo equipo y de momento pues un problema para el Real Madrid que no le encuentra salida después del cierre de mercado de fichajes, buscando el equipo de cara al futuro. Y nada, básicamente es un poco la situación del Real Madrid antes de ese partido contra la Roma y me gustaría conocer tu opinión. La puedes dejar aquí abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!